Que Dios los bendiga. Es una bendición nuevamente estar con cada uno de ustedes en este día domingo, agradecidos con el Señor por todas sus bondades y bendiciones. El Señor ha sido fiel durante esta semana. No ha sido sencillo. Sabemos de que estamos pasando y atravesando una situación especial en nuestras vidas. Esto va a quedar ciertamente en el récord de nuestra mente siempre. Pero también quedará en el récord de nuestra mente la fidelidad de nuestro Dios, porque Él es fiel. Nuestro Dios es fiel y por eso en este día nos gozamos y alegramos en el Señor. Es su día. Él lo ha hecho para que tú y yo le adoremos, para que tú y yo hoy reconozcamos su gloria, reconozcamos su poder y reconozcamos su gracia. En esta oportunidad quiero compartir contigo un pasaje de la palabra muy especial, muy lindo, que creemos va a ser de bendición para cada uno de nosotros en este tiempo que estamos esperando cosas grandes del Señor, cosas grandes de parte de Él, manifestaciones de su poder y de su gracia y de su amor. Por lo tanto, escuchemos y pongamos todo nuestro corazón en lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Porque todo lo que el Señor hace tiene un propósito. El propósito de Dios en acción. Y quiero que vengas conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 12. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos, vamos a ir del 1 en adelante. Es un pasaje en donde vamos a observar ciertamente esos propósitos, ese poder y esa gracia de Dios moviéndose en la vida de los primeros cristianos. Veamos lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 1, del capítulo 12 del libro de los Hechos. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, un tiempo similar al que estamos viviendo. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero escucha bien, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Y cuando Herodes, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Padre Celestial, gracias por tus bondades y bendiciones, gracias por tu amor, porque nos permite, Señor, venir a tu palabra y tú hablarnos a través de ella. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí un pasaje muy interesante en donde ya vemos a la iglesia primitiva en una etapa diferente a la inicial. Al principio dice que todo el pueblo tenía, la iglesia gozaba del favor de todo el pueblo y era todo bonito. Pero en este momento ya no. En este momento la situación empieza a ser diferente. La persecución entra en sus etapas iniciales. Vemos acá que Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 3 hombres más cercanos, discípulos más cercanos a Jesús. Recordemos, era Juan, Pedro y Jacobo. Bueno, él fue muerto en manos de Herodes. Vemos que Herodes trataba de agradarse con el pueblo y vio que eso funcionó y ahora apresó a Pedro. Era un tiempo antes de la Pascua, era un tiempo similar al que hoy estamos viviendo previo a la Semana Santa. Y lo puso en la cárcel y lo puso custodiado. Y la manera en que fue custodiado era únicamente para presos de alta seguridad. Es decir,
En ese momento, Pedro era sumamente valioso para el rey Herodes y por eso lo custodiaba de esa manera. Y dice la palabra que tenía 4 equipos, 4 grupos con 4 soldados cada uno. Y dice la palabra que en ese momento a Pedro le correspondía dormir con un soldado a su izquierda, otro a su derecha y encadenado con cada uno de ellos. Y asumimos que los otros 2 estaban en la entrada del calabozo, asumimos. Es decir, la seguridad era total, como un gran criminal fue tratado Pedro. Y ahora, algo importante que dice allí, que en ese momento difícil para Pedro, en ese tiempo difícil para la iglesia, dice acá, al final del versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia en ese momento era un grupo perseguido. Estaba en el margen de la sociedad. El rey Herodes lo apresa, el máximo poder de la tierra, de la provincia en ese momento, lo tiene apresado en máxima seguridad. Es decir, las posibilidades para Pedro poder salir de la situación en que se encontraba eran, por no decir ninguna, eran muy difíciles. Eran muy difíciles. Pero vemos a una iglesia orando en medio de una situación sumamente difícil. Humanamente imposible de darle solución. En la esfera humana era imposible para ellos poder hacer algo por su hermano Pedro, por ese pastor en Jerusalén, por ese hombre de Dios. Era imposible. Las circunstancias denunciaban que la suerte que Pedro tendría en los próximos días sería la misma que Jacobo, es decir, la muerte. En medio de eso, la iglesia ora. No sé hasta qué punto, antes de que mataran a Jacobo, la iglesia oró con la intensidad que ahora oraban por Pedro. Probablemente sí, probablemente no, pero ahora al ver a la realidad de la muerte en Jacobo, dijeron y pensaron en sí, vamos a orar más fuerte, vamos a orar a nuestro Dios de una manera más profunda. Y así lo hicieron. Y vemos acá que la iglesia oraba. Mira, cuando los cristianos tenemos problemas y dificultades, y en la esfera nuestra no podemos hacer más nada, no es que tengamos a la oración como último recurso, aunque algunas veces lo hacemos así, sino que la oración para nosotros los hijos de Dios siempre será el primer recurso que estaremos utilizando para que el poder y la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Se manifieste en lo que estamos haciendo, se manifieste en lo que estamos atravesando. Y la iglesia oró por Pedro y nosotros ahora estamos también atravesando una situación difícil. Una situación en la cual no nos imaginábamos que íbamos a estar. Pedro estaba en este momento encarcelado en un calabozo, encadenado a 2 soldados, otros 2 custodiándolos. Gracias a Dios, esa no es nuestra situación en nosotros ahora, pero en cierta medida estamos enclaustrados, estamos confinados a nuestra casa en un sentido. No estamos ahora en nuestro templo, y así muchas de las iglesias alrededor del mundo ha cambiado. Y la situación nos está llevando al punto en que como iglesia, que como pueblo, que como cristianos, entendemos y sabemos que tenemos que orar
más. Cuando las situaciones se ponen difíciles para los cristianos oramos más. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Mira, eso es grande. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso tú y yo en este momento no podemos dejar de orar. Porque el Señor espera que tú y yo oremos, nos arrodillemos, nos postremos delante del Señor y clamemos. Hoy más que nunca es una oportunidad para la iglesia de clamar. Esta semana tuvimos la oportunidad de orar por algunas personas que podían estar enfermas con el coronavirus. Y lindo fue saber de que después de hacerse los exámenes, estas personas resultaron que no lo tenían, aunque anteriormente a eso tenían todos los síntomas. Pero el Señor hizo la obra. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es un justo? Aquel que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo. Y aquel que camina en esa novedad de vida en Cristo. Tu oración vale mucho. Tu oración puede mucho. Recuerdo hace unos días aquí en la nación, frente a algunas tragedias que estaban sucediendo, algunos decían, no necesitamos, pues es una costumbre aquí en Estados Unidos, en donde pasan cosas trágicas, la gente dice, bueno, mis pensamientos y oraciones están contigo. Algunos dijeron, bueno, no queremos más ni pensamientos ni oraciones, queremos acciones. Yo entiendo. Hay que tener acciones, pero las acciones siempre tienen que ser precedidas por la oración. Por la oración. La oración es la base fundamental de la acción, no es lo contrario. La acción no es fase fundamental de la oración. Cuando tú y yo oramos, la mano de Dios se mueve. La mano de Dios se activa para su honra y su gloria. Oremos. Este es el tiempo de orar. Pero la narrativa sigue. Mira lo que dice acá en el versículo 7 del capítulo 12 de Hechos que estamos leyendo. Y dice, y he aquí, recuerden, ya Pedro en esa situación en la que se encontraba en la cárcel. Y he aquí que se presentó, mira lo que dice, un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, el ángel le despertó a Pedro, imagínate, levántate pronto. Y las cadenas, dice, se le cayeron de las manos. Las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro le seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mira qué cosas más tremendas. En medio de esa situación totalmente difícil y complicada, en medio de esa situación terrible para él, para la iglesia, Dios se hace presente por medio del ángel.
Y dice que le despierta y me llama aquí la atención como dice que las cadenas, aquí mira lo que dice en el versículo siempre 7, dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Él estaba así y de repente lo que lo tenía preso, en primer lugar, esas cadenas cayeron de sus manos. Yo creo que eso es maravilloso. Yo creo que Dios va a soltar las cadenas que nos tienen atados. Él tiene el poder para hacerlo. Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Pedro era una pieza importante del Señor para su obra. Pedro estaba cumpliendo una misión y déjame decirte, tú estás cumpliendo una misión en tu vida. No tienes que ser un apóstol como Pedro, pero cada uno de nosotros, en el medio en que nos desenvolvemos, estamos cumpliendo una misión de parte de Dios. Tenemos un propósito. Pedro tenía un propósito, tú y yo lo tenemos también. Y el Señor se va a encargar de quitar de nosotros todo aquello que nos estorbe, todo aquello que no nos permita hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Dice que las cadenas se cayeron de sus manos. Y le dijo, levántate. Dios quiere que te levantes. Algunas veces, imaginan la situación de Pedro acostado en esa celda, encadenado a esos dos soldados, lo que en su mente podría pasar, lo que en su corazón podía pasar. Era un hombre que ciertamente confiaba en el Señor totalmente. Él lo hacía, era un hombre de fe, pero al mismo tiempo era humano. Al mismo tiempo él tenía inquietud de qué pasaría con él. Él ya sabía que Jacobo, su compañero, había sido muerto y el siguiente era él. Y dormía. Y en ese sueño, y en ese espacio de su vida, Dios lo despierta. Y le dice, levántate. Y el Señor se encarga de que todo aquello que él necesitara para poder levantarse, lo tuviese. Las cadenas caen de él. Y después de eso, dice que Pedro le seguía sin entender que lo que estaba pasando era real. Algunas veces lo que el Señor va a hacer en nuestra vida pareciera como que no fuera real, pero es verdadero. Mira, Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Algunas veces nosotros no lo vemos o algunas veces nosotros no lo percibimos como algo que está sucediendo, pero realmente Dios no descansa cuando trabaja a favor de aquellos que le aman y le sirven. Dios está trabajando a tu favor. Únicamente tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta de ello. Y eso nos lleva a lo que sucedió al siervo del profeta Eliseo. Y quiero que vengas conmigo al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, verso 15, en donde leemos el pasaje en donde el ejército sirio rodeó la ciudad en donde estaba Eliseo y su siervo para capturarlos, y dice que los amenazaban. Y mira lo que dice aquí en el versículo 15, y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, este siervo de Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, el ejército sirio, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? El criado de Eliseo únicamente vio al enemigo alrededor de ellos. Pero mira la respuesta del hombre de Dios, de Eliseo. En el versículo 16 dice, él le dijo al siervo, no tengas miedo. Y eso es lo que el Señor te está diciendo hoy en medio de la situación que tú puedas estar atravesando. El Señor te dice, como le dijo a través de su siervo, el profeta, a este hombre, Él hoy te dice a ti, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego de eso, el profeta ora y dice,
Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, es decir, los ojos del siervo, para que vea. Mi oración para ti hoy es que tú puedas ver lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Yo ruego para que alguien más esté orando por mí, para que yo pueda ver lo que Dios está haciendo en mi vida y que nuestros ojos sean abiertos. Entonces dice, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y miró. Ahora mira lo que vio. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué quiso decir? Que aunque el ejército enemigo estuviera rodeando humanamente la vida de Eliseo y su siervo, en el espíritu, en la dimensión espiritual, Dios estaba rodeando a Eliseo en protección para él y su siervo, con gentes de a caballo, dice, y no solamente eso, con carros de fuego. Mira, Dios te está protegiendo más de lo que tú te imaginas. Dios está en control. Por lo tanto, no temas. Dios está en control. Dios te está protegiendo. Cree. Mi oración es para que cada uno de nosotros hoy, en medio de esta situación, podamos ver que hay un Dios y un ejército de ángeles, de potestades celestiales, activadas a favor de su pueblo, a favor de los que le temen. La ciudad en la cual estaba habitando Eliseo y su siervo también fue protegida. Porque el ejército enemigo sitió la ciudad, la rodeó, pero no pudieron hacer nada a la ciudad porque Dios estaba protegiendo a su gente. Dios nos está protegiendo y esta ciudad en que vivimos, esta generación en la cual vivimos, el Señor también la protegerá con su gracia. Porque Dios está obrando, Dios tiene planes. Dios tiene planes. Dios está obrando. Sigamos creyendo, no temamos. Y para terminar, mira lo que vemos aquí, leemos acá en el versículo 10 del capítulo 12 de Hechos, en donde estamos viendo la palabra. Dice, hablando ya de Pedro, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Pasaron la primera y la segunda guardia. Recuerdan, eran 4 grupos. La primera y la segunda guardia la pasaron. ¿Cómo la pasaron? Eran guardias. Su trabajo era vigilar y ellos pasaron. Aquí creo que sí podemos, y de repente por ahí viene el dicho que dice que anduvo como Pedro por su casa, ¿no? Pues allá andaba Pedro, caminando en esa cárcel como que si estuviera caminando en la sala de su casa. ¿Por qué? Porque iba acompañado de la gracia y el poder de Dios por medio de ese ángel. Mira lo que dice acá, en el versículo 10, en lo que estamos leyendo. Llegaron, dice, a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Una puerta de hierro, ¿ok? Pesada, fuerte. Que daba a la ciudad, vemos, la cual dice, la puerta se les abrió, y mira esto, por sí misma. Y salidos, pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Pasaron la guardia sin que la guardia se diera cuenta, pasaron frente a ellos y no los vieron, acto milagroso de Dios. Luego se encuentran con esa puerta de hierro impasable y la puerta de hierro seguramente con cadenas, dice, se les abre por sí misma para que ellos puedan salir. Es el poder de Dios.
Dios está abriendo puerta para cada uno de nosotros. Puerta que aparentemente es inaccesible, que no se puede pasar. Dios la está abriendo para ti y para mí, para nosotros. Dice en el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En ese momento en que el ángel se fue y él se vio en la calle, él se vio libre, él pudo entender que todo lo que estaba pasando era verdad. Entendió que era Dios mismo el que le quitó las cadenas, le permitió caminar a través de la guardia, le abrió la puerta y lo liberó de su cautiverio. Dios se dio cuenta, lo hizo libre. Dios te está haciendo libre. Dios se está moviendo. Cree, confía, créele a Él. Y alábale a Él cuando mira, ahora mismo que tú estás viendo esto, déjame decirte, el Señor se está moviendo. Cuando todo esto pase, tú te vas a dar cuenta de la grandeza y el poder de Dios. Y juntos vamos a poder decir gloria a Dios. Porque en medio de las dificultades, Él nos ha librado. En medio de todo lo más difícil, Él ha estado con nosotros. En medio de todo aquello que parecía imposible, el Señor nos ha sacado en libertad y en victoria para su honra y para su gloria. Ese es nuestro Dios. Debemos alabarle por lo bueno que Él es y será. Y el Salmo 138, versos 7 al 8 nos da una buena pauta para alabarle a Él. Mira lo que dice. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Él estará contigo. Él llenará tu alma y tu vida. Él es tu Dios. Él es tu Rey. Él es tu Señor. Dale gracias. Dale gracias. Di como Samuel dijo con el pueblo, Ebenezer, hasta aquí Él nos ha ayudado. Yo sé que todavía estamos en medio de la situación, pero hasta aquí Él nos ha ayudado. Y sabemos que Él nos ayudará para llegar al final de esto y hacerlo en victoria y poder decir como Pedro, es el Señor el que me liberó. Es el Señor que me salvó. Ese Señor es Jesucristo. Él dio su vida por ti. Él la dio para ser y establecer una relación real, viva y personal contigo. Este es el tiempo. Yo no sé si tú has entregado tu vida a Cristo, pero si no lo has hecho, yo creo que este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo para tú decirle al Señor, Señor, aquí estoy, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Mírame, úsame. Sálvame si aún no has sido salvo. Este es el tiempo para volver al Señor si te has alejado. Este es el tiempo para decirle al Señor, perdóname, vuelvo a casa. Este es el tiempo para tú consagrar tu vida al Señor. Dios quiere usarte. Este es el tiempo para que tú cumplas ese propósito de Dios en tu vida. Pedro tenía un propósito y Pedro lo cumplió. El Señor se encargó de darle la libertad que necesitaba. El Señor te ha hecho libre a ti. Sírvele. Sé testigo fiel. No temas. Él está contigo. Porque es más fuerte y más poderoso que el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros.
Él es nuestro Dios. Te invito a que juntos hagamos una oración dedicando nuestra vida al Señor. Padre Celestial, gracias por tus bondades, por tus bendiciones y tu amor. Señor, venimos delante de ti con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, lleno de esperanza, porque tú eres nuestra esperanza. Señor, de la manera en que tú libraste a Pedro de la cárcel y de la muerte, así tú nos has liberado del pecado y de la muerte, Señor, para vida. Señor, en este tiempo te queremos decir que creemos en ti y nuestra vida es tuya. Míranos, cuídanos, sálvanos. Señor, úsanos para tu honra y tu gloria. En estos tiempos especiales, úsanos, Señor, para tu honra, tu gloria y el avance de tu reino. Aquí estamos, Señor. Perdónanos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona, Señor, nuestra poca disposición. Y hoy, Señor, nos disponemos plenamente a ser esos hijos tuyos que te sirvan, que te amen, que te adoren y que cada día de su vida, Señor, y de nuestras vidas sean consagradas a ti, porque lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Agradecemos al Señor todas sus bondades, toda su bendición y le decimos a Él que le amamos. Dios te bendiga y te esperamos aquí siempre. Bendiciones.